Ya estamos de regreso aquí desde Mérida, aquí en nuestro último bloque, y le agradezco de verdad, es un honor y un gusto tener a Federico Berrueto hoy aquí en el estudio. Federico, muy buenos días. Muy buenos días, Rodrigo, un placer estar con ustedes. Oye, Federico, cuéntame cómo ves el tema de la salida de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Se va como senadora de nuevo, regresa al Senado y entra como nuevo secretario de Gobernación hasta hoy gobernador de Adán Augusto. ¿No? Adán Augusto. ¿Cómo sientes eso? Bueno, mira, en primer término, el presidente López Obrador tiene una forma muy singular de ejercer el poder. Y tenemos que ver los acontecimientos en la manera de ser de Andrés Manuel López Obrador. Hay quien dice que la secretaria de Gobernación no le era útil, que era una figura decorativa dado su prestigio como ministra de la Corte, la primera mujer en la Secretaría de Gobernación, y una serie de consideraciones que van por el mismo estilo. Yo lo que veo es que primero no era una secretaria de Gobernación con fuerza, con prestigio político, con prestigio personal sí, pero no con prestigio que le diera fuerza para tener interlocución con los gobernadores y los legisladores. Sí vestía el gabinete. Así es. Sí vestía el gabinete, pero no le fungía como un interlocutor con nadie. No era una buena operadora, primero porque no sabía cómo hacerlo. A la Secretaría de Gobernación no se llega a aprender. Y ella llegó a aprender política, pues ni más ni menos que en la Secretaría de Gobernación, y con un presidente tan singular como es el licenciado López Obrador. Entonces, lo que estamos viendo es que López Obrador optó por que fuera una figura, si no decorativa, sí menor. Y además, las gestiones de interlocución con los gobernadores no le funcionaron, con los poderes ni con la Corte, pues ella era una parte interesada, no le funcionó, y tampoco con el Poder Legislativo. Y esto tuvo el presidente que recurrir a su consejero jurídico, a Julio Scherer, para que poder hacer esas tareas. Julio Scherer se vuelve un interlocutor muy eficaz en la Corte, se vuelve también un agente que daba resultados en el Congreso, y bueno, lo que vemos es que es un corte de caja para un presidente muy reticente a hacer cambios en su gobierno. Es muy significativo quién se va, pero también es muy significativo quién llega. Oye, antes dentro de todo eso, la secretaria, hoy me dice, se ve rebasada por el consejero jurídico, por Julio Scherer, por la eficacia, si bien que sí, dices, del consejero, pero también se ve rebasada por los subsecretarios. Se ve rebasada por los subsecretarios, fundamentalmente Alejandro Encinas, que es una figura pues muy, muy importante en el López Obradorismo. Bien pudo haber sido secretario él. Pudo haber sido secretario, e incluso llama la atención que no lo haya promovido, y esto lo que nos va dando es el perfil de quien llega. O sea, no nada más llega a ser secretario, llega a estar dentro de las opciones sucesorias. No me digas, o sea, sí ves a Adán como un posible aspirante a la candidatura de Morena. Sin duda alguna, y esto se deriva de dos condiciones. La cercanía personal con Andrés Manuel López Obrador es una promoción por buen desempeño. No llegó a cubrir simplemente un espacio, sino llega promovido. Y en segundo lugar, tiene dentro del grupo cercano a López Obrador una presencia y un reconocimiento, y la plataforma de la Secretaría de Gobernación, sin duda. Recordemos, algo parecido sucedió en el sexenio de Zedillo con La Bastida. La Bastida llega a la Secretaría de Gobernación justo a la mitad de camino, y bueno, se vuelve una plataforma para él natural, y finalmente pues llegó a la candidatura. Hoy, Federico, estamos platicando con Federico Berrueto. Adán Augusto pudo con Tabasco, va a poder con la Secretaría de Gobernación. O sea, y bien dijiste al principio, a la Secretaría de Gobernación no llegas a aprender. Él es un político de carrera. Vi que tiene, pues bueno, ya muchísimos años en esto, pero ¿tiene con qué? Pues mira, primer término, yo diría la complejidad de ser gobernador del estado de
del presidente, y cuando el presidente tiene hacia su Estado unas ataduras emocionales y políticas, incluso de obra pública, que son fuera de proporción. Y por otro lado, lo que importa no es la opinión mía, tuya o de los tabasqueños, lo que importa es la opinión del presidente. Y la opinión del presidente sobre él es ampliamente favorable. Oye, y eso, me estás hablando de un dedazo cuando ya habían cortado el dedo los priistas, ahora estamos hablando de un morenazo. O sea, lo veo, me estás platicando y estoy escuchando cuando nombraron a La Bastida, ¿va? Efectivamente. Oye, o cuando nombraron a Colosio, o a Cedillo, o a Salinas. Es que, mira, el dedazo tiene su asociación con el protagonismo presidencial, con el poder que tiene el presidente para definir sucesor. Siempre fue una decisión, que se daba a partir de un cálculo de más que de eficacia electoral, porque no había propiamente competencia electoral, pero sí de equilibrio dentro del grupo gobernante. Entonces no era caprichosa, pero sí era una decisión del presidente. Sin duda alguna, dado la fuerza que tiene Andrés Manuel López Obrador, dado que no hay partido político, hay un movimiento que está en función de López Obrador, no me queda la menor duda que el gran voto para definir la candidatura va a ser el de López Obrador, y vamos a tener, yo diría, un dedazo exacerbado. Antes era muy claro que esto iba a favorecer a Claudia Sheinbaum. La descalificación del presidente hacia Ricardo Monreal era ostensible. Las dificultades de Marcelo Ebrard por la línea 12 del metro eran ostensibles. Entonces se veía muy claro que también tenía sus bemoles, que el presidente optaría por Claudia. Ya con el arribo del nuevo secretario de Adán Augusto en la Secretaría de Gobernación, ya no diría que es tan claro que es Claudia. Digamos, ya tiene competencia Claudia, cuando iba sola. Sí, tiene una competencia, y una competencia amable, porque la competencia de Claudia con Monreal era muy hostil, eran dos visiones muy encontradas. Incluso la de mismo Marcelo Ebrard, por sus antecedentes en el gobierno de la ciudad, estoy seguro que no eran cómodas para Claudia. El tema de la línea 12 del metro pues lo llevaba a una línea de confrontación. Con Adán Augusto, pues yo lo que veo es que es una relación finalmente cómoda. Cuando tú te planteas en una competencia, algo que tiene que pasar por tu mente es con quién te gustaría perder, si acaso no ganas. Y a Claudio estoy seguro que prefiere perder con Adán Augusto que con cualquiera otros. Menos con Ricardo Monreal, claro. Y menos con Ricardo Monreal, claro. Que además ya sacaron chispas en alguna. Absolutamente. Oye, Federico, y todo esto, es que me lo platicas y parece que estoy regresando a... Pues sí, ¿verdad? En este momento ves un movimiento en Morena que no tiene oposición. O sea, ya se ven, el candidato de Morena se ve como presidente. Va a ser algo parecido, pero creo que el presidente está construyendo al candidato opositor en la figura de Ricardo Anaya. O sea, finalmente el presidente, que tiene un gran ascendiente y un gran prestigio, y si él fuera el candidato y hubiera reelección, arrollaría. Sí, pero el presidente no va a estar en la boleta. Y el presidente, por su enfrentamiento y por su hostilidad, y porque le dedicó demasiada atención a Ricardo Anaya, creo que algo que era muy discutible, que era la candidatura presidencial de Ricardo Anaya, ahora se ve mucho más consolidada, precisamente por el impulso que le dio el presidente. ¿Tú puedes decir que Anaya sale a la palestra después de perder la elección contra López Obrador, sale, digamos, a los medios de nuevo, no sé, solito, digamos, sí, con esos videos y todo, que hacen mella en algunos de la oposición, pero cuando le dan el empujón presidencial hacia abajo, queriéndolo hacer, lo impulsa? Así es, sin duda alguna, fue un muy mal cálculo de Andrés Manuel López Obrador, porque cuando tú tienes mucho... Fue visceral la respuesta. Y curiosamente, fíjate que él acude a una anécdota que después del debate, quien lo llama corrupto, etcétera, es José Antonio Meade. Bueno,
Andrés Manuel tiene suficiente información para saber que la situación de José Antonio Meade es absolutamente comprometedora en términos de corrupción. ¿Por qué? Pues porque fue el operador financiero, dígase secretario de Hacienda de Calderón y también de Enrique Peña Nieto y candidato de Enrique Peña Nieto. Y las campañas presidenciales se maneja mucho, sobre todo cuando eres el candidato del gobierno, se maneja mucho dinero pues, de cuentas oficiales. Y eso lo sabe Andrés Manuel. Mientras que el caso de Anaya es diferente. Pues el caso de Anaya, simplemente como no eres el candidato del gobierno, no tienes ese fondeo de recursos oficiales. Y bueno, que Andrés Manuel recurra a esa anécdota, simplemente lo que te dice es que está dispuesto a perdonar al corrupto y cargarle todo al adversario, ¿no? Oye, el que se haya salido Ricardo Anaya del país, ¿lo beneficia políticamente o le hubiese beneficiado más que lo deje adentro? Pues mira, todavía es una historia por conocer. Yo no le aconsejaría como abogado a nadie que juegue a las vencidas con el presidente en condiciones de vulnerabilidad. Imagínate estar tú en la cárcel. En la cárcel te descalifica todo eso que dice el presidente, que le haga como Mandela. Mandela no escogió estar en la cárcel. Mandela lo agarraron y además pues le tocó vivir un infierno. Que la cárcel fortalece, pues que vea quién fortalece la cárcel. La historia de Mandela es excepcional y nadie puede pretender ser el Mandela de estos tiempos. Entonces yo creo que hizo lo correcto Ricardo Anaya en buscar una posición de mayor protección, pues para poder enfrentar a un presidente tan poderoso como es Andrés Manuel López Obrador y en condiciones de absoluta desventaja, ¿no? Dentro de todo esto, ¿cuándo ves tú a Anaya regresando, pues, tratando de, pues mira, así de buscar la candidatura de su partido y me imagino que buscará la de todos la oposición? Así es, mira, primer término es un asunto de carácter legal. La Fiscalía, por lo que conocemos, no tiene elementos de ninguna, no tiene validez los elementos que tiene. Tiene el dicho de Lozoya y luego se le ocurre sacar un boletín donde tiene las casas como parte del destino del dinero robado, casas que pertenecían a la suegra y a la mamá de Ricardo Anaya. Entonces es un ridículo el que está haciendo la Fiscalía. Digo, si siguen por ese camino, creo que va a llegar un momento donde el juez mismo les diga, les quiero ayudar, pero no hay manera. Entonces es posible, si hubiera un poco de reflexión al interior del gobierno, esos cargos deben retirarse. Oye, eso quiere decir que ese empujón más que le quisieron hacer hacia abajo le va a dar un impulso mayor. Es que ya lo hicieron. Aquí en todo caso es si van a tener los arrestos para esto, llevarlo indefinidamente para impedir su regreso y que por lo mismo no pueda competir en la elección. Digo, no creo que puedan contar con la incondicionalidad del Poder Judicial. No lo puedo excluir, pero tampoco puedo desde ahora afirmar de que el Poder Judicial va a ayudar al presidente para sacar de la jugada a Ricardo Anaya. ¿Tú crees que el Poder Judicial esté en condiciones de complicidad con cualquier autoridad para hacer o no hacer? No, yo creo que hay un margen donde tanto la Fiscalía General de la República como el Poder Judicial pueden llevar las cosas a un lado o a otro. Pero aquí lo que tenemos que considerar es la variable tiempo. Y el poder presidencial va disminuyendo día que pasa. Sobre todo, ¿por qué? Pues porque es un término el que tiene este ejercicio del poder. Oye, sí, pero también la gente ve al presidente con alguna intención de reelección, que no se puede, y sabemos que no se puede y que no se debe y tal, pero hay un dejo allá de la gente que lo ve así y dice, no vaya a ser que de malas dice. Bueno, la tentación reeleccionista del grupo cercano va a ser muy poderosa. ¿Por qué? Porque no hay un sucesor natural, mientras que Andrés Manuel López Obrador tiene una enorme popularidad. De ahí en adelante el poder se fragmenta y la incertidumbre significa que muchos en el entorno de Andrés Manuel López Obrador les va, más que al mismo López Obrador, les va a seducir la idea de la reelección. Oye, ¿pudieras hacer una similitud entre Andrés Manuel López Obrador, presidente, y Vicente Fox, presidente, que los dos, ninguno tenía partido, digamos, y tenían una gran popularidad los dos, y bueno, hicieron barbaridad los dos? Sí, pues bueno, mira, tienen sus analogías. Finalmente, Vicente Fox tuvo un secretario de Hacienda que le impuso cierta disciplina.
Aquí en el caso de Andrés Manuel, la disciplina la ha impuesto él en términos de evitar la deuda, generar déficit, pero el tema está en el destino del gasto público. Ya hay un desorden en el destino del gasto público que se traduce en el austericidio, por una parte, la otra, escoger mal las obras públicas, la otra, el destino a los programas sociales que tampoco están operando de una forma, no están cubriendo los objetivos. Hay mucho desorden en las finanzas y esto no existía con Vicente Fox. Son gobiernos fallidos, transiciones fallidas, eso tienen en común. Eso pudiera ser. Oye, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado el día de hoy, de verdad, un gusto escucharte y espero tenerte más seguido aquí. Así estaremos, aquí estaremos mientras... Bueno, pues nos vamos. Le agradezco mucho que nos haya sintonizado el día de hoy. Nos escuchamos la próxima semana aquí desde Mérida. Se despiden Federico Berrueto y Rodrigo Menéndez. Federico, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, un placer.